Vamos a ponerle a este pasaje, le vamos a poner a manera de frase, de título, de tema, un nuevo tiempo de oportunidad. Primeramente, para que luego hablemos con respecto al nuestro, es necesario que veamos el contexto de esta parábola. El trasfondo o contexto de esta palabra es Israel, el cual no había complacido el corazón de Dios. Israel fue un pueblo que Dios escogió. Y en este caso lo compara con una viña o como una higuera. En este caso que él la plantó, y en este particular podríamos entender que Israel pues fue escogido y Dios lo plantó en el mundo. Todos sabemos de alguna manera que el propósito de Dios con Israel era que Israel fuera la luz del mundo, que los países paganos y sucesivamente, a través de este pueblo que conocía el verdadero Dios, los demás pudieran ser iluminados. Pero no sucedió así. En este caso, vamos a ver, vemos que Israel, pues a estas alturas del tiempo del Señor, no ha dado los frutos de arrepentimiento. Prácticamente lo que vemos acá nosotros es que ellos se consideraban que eran otros los que tenían que tener frutos de arrepentimiento y no ellos. Esa es la razón por la cual le dicen al Señor en este versículo 1 del 13 de Lucas, y le hacen la mención de los galileos. Le dicen que los galileos pues los había matado Herodes. Y la idea de ellos es porque eran impíos, porque eran pecadores. Y vemos ahí la respuesta que da el Señor. Y le dice, no era que eran pecadores. Y claro, eran pecadores. Por supuesto que sí, pero la idea de que ellos le comentan al Señor es porque ellos se consideraban, es decir, los fariseos y estos que lo abordaban, se consideraban que ellos eran pulcros, que ellos estaban dentro de lo que Dios anhelaba de Israel. En este caso, ellos con este argumento pues no pueden, diríamos, como convencer al Señor. El Señor le dice, no crean que es porque ellos eran pecadores. Si no os arrepentís, también ustedes pereceréis. Y luego el Señor les trae a memoria el caso de la torre de Siloé. ¿Y ustedes creen que esos los mató la torre porque eran pecadores? Dice de otra manera, el Señor está hablando en términos generales que no había en Israel absolutamente nada. Que Israel pues era una planta que no había dado esos frutos de arrepentimiento. Y no es porque Israel fuera una nación o un pueblo que estuviera a la deriva, que Dios lo hubiera plantado para que de iniciativa propia ellos pudieran como inducirse a Dios. Al contrario, Dios les dejó profetas, los cuales los orientaban, los cuales los reprendían y los enrumbaban
en el camino de Dios, pero Israel siempre fue totalmente reacio a las intervenciones de los profetas. Nosotros vemos que, es más, a muchos profetas los mataron porque no les parecía el mensaje de ellos. Pero también el Señor les mandó a su propio hijo. Y en este caso era para que, bueno, si no habían actuado, reaccionado con los profetas, hombre, deberían de hacerlo a través de su hijo. Pero ellos, hermanos, en este caso, lo que nosotros vemos es que siempre se justificaron y siempre pensaron que estaban ellos en las mejores condiciones espirituales delante del Señor. Y es esa la razón por la cual el Señor luego les va a ilustrar su condición a través de esta parábola del versículo número 6 en adelante. En esta parábola les habla de un hombre que tenía una higuera plantada en su viña y en términos generales vino en su momento para buscar frutos y no lo halló. Eso es lo que leemos acá en este versículo. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Esto es lo que el Señor les está diciendo ahora a través de esta parábola, de esta ilustración. Les está diciendo: ustedes son ese pueblo que mi Padre, diría el Señor, o que Dios plantó con un propósito de que tuvieran frutos de arrepentimiento, que fueran diferentes, pero a la verdad no los ha encontrado Dios. Pero les dice a continuación en el verso 7 el Señor a estos judíos, les dice: y dijo al viñador. En este caso está haciendo una relación de padre a hijo. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Es decir, esa es la sentencia que determina el padre. Diríamos de esta manera, le dice el padre a su hijo. Le dice: hijo, pues Israel es esa figura de esa viña donde se ha sembrado esa higuera y que ha tenido el suficiente tiempo para que ellos pudieran tener los frutos que yo quiero ver de ellos. Han sido atendidos por los profetas, han sido atendidos por la misma palabra que les había dado, pero también han sido atendidos por ti, le estaría diciendo Dios a Jesús. Entonces le dice: en este caso no tiene sentido. Y en eso lo que podemos ver es que siempre dentro del plan de Dios con respecto a su pueblo y con respecto a la salvación, siempre Dios estará esperando frutos de aquellos de quien Él es su Señor, de quien Él es su Padre. Siempre estará esperando lo mejor. Siempre estará esperando cosecha. En este caso, es lo que esperaba con Israel.
pues los había atendido, no los había dejado desprovisto. Como ya mencionábamos, los profetas, el mismo Señor dijo allá en Hebreos, Dios les habló a los padres por los profetas y ahora nos habla por el Hijo. Entonces Dios siempre cuando pide resultados es porque Él ha provisto las herramientas, ha provisto el tiempo para que se den esos resultados. Es decir, no es un Dios que va a venir a pedirle a Israel algo en lo cual Él no haya trabajado cuidando esa viña, cuidando a Israel. Y siempre la idea es, tienes que dar fruto, tienes que tener esas evidencias de tu arrepentimiento. Pero acá nosotros podemos ver lo determinante que es Dios con respecto, primeramente, a que Él hace las provisiones para que se den resultados, y cuando no se dan los resultados, aquí vemos una cosa muy severa. Le dice, esta higuera, hijo, no ha dado los frutos, por tanto hay que cortarla. Tremendo eso, ¿verdad? Porque eso no es como una novela, no es como un paquincito que hay que leerlo en la iglesia y hay que darle alguna interpretación, sino que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre, su finalidad es como alertar a su pueblo, como ubicar a su pueblo, que Él es el Dios que siempre pide resultados. Y lo que nosotros vemos acá es, qué bueno lo que vemos, que aunque el Padre determinantemente da la sentencia, córtala. ¿Para qué utiliza la tierra? Es decir, Israel no sirve. Israel no me está honrando. Israel no es lo que yo espero de él. Entonces, córtala. Pero ahí vemos la intercesión, así como al igual que Moisés intercedió a Dios allá en el desierto por este pueblo. También acá vemos la figura del Señor en esta parábola intercediendo por Israel, por la viña o por la higuera. En este caso dice el verso 8, y él entonces le dijo respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y luego le dice, si diere fruto, bien, y si no, la cortas después. Es decir, aquí lo que estamos viendo es la oportunidad, como decíamos a manera de tema, el nuevo tiempo de oportunidad. En el caso del Señor, está aquí intercediendo por Israel. Y vamos a ver cuando le dice, deja, porque le dice, el padre le dice, fíjese, le dijo al viñador, aquí hace 3 años que vengo a buscar frutos. Está hablando del ministerio del Señor, que oscilaron entre 3 años. Y probablemente, ¿verdad? A estas alturas pudiéramos hablar que el Señor tenía unos 2 años de ministerio, pero que él sabía que faltaba todavía uno. Y ese uno es donde él se agarra para interceder ante el Padre por Israel. Y le dice, déjala 1 año más. Y yo, dice, la voy todavía 1 año más hasta que yo cabe
alrededor de ella. Dicho de otra manera, en este caso es, esperemos que yo muera y que esa tierra de mi muerte sea fértil para que los abone y den fruto. De esa manera se puede ir entendiendo que el Señor dice: déjame, Padre, que yo muera, y mi muerte pues les va a llevar fertilidad, les va a llevar. Pero lo que nosotros vemos es que tampoco funcionó, tampoco hubo resultados, porque los israelitas al fin terminaron no creyendo en él, no dando los frutos que el Padre deseaba de ellos, sino que resultaron matándolo. Resultaron matándolo, y eso pues ya era un asunto que ya el Señor no podía hacer más por ellos. Y en eso, en esa actitud de no arrepentimiento, de no frutos, como Dios lo esperaba de ellos, bueno, entonces acá se engancha una vez más, se aplica lo que el Señor hace un año antes, Dios un año antes él quería hacer. Entonces, en este caso, dice, pues ya no hubo ni con la muerte de mi hijo, cuando su muerte iba a ser de vitalidad para ellos, iba a ser de reflexión para ellos, pero ni aún así. Entonces viene, en términos así prácticos y generales, Dios cortó a Israel. Y es eso lo que nosotros vemos luego del año 70, cuando viene todo lo que nosotros ya conocemos dentro del marco histórico, donde viene lo que son los romanos. Y leyendo un poco, como decíamos, al historiador Josefo habla de que los israelitas en ese entonces murieron no menos de 1 millón de israelitas en esa intervención de Roma en el año 70. Destruyó en este caso la ciudad, Roma, destruyó el templo. Se cumplió la profecía cuando dijo el Señor: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los romanos vinieron en esta intervención, y cuando se dieron cuenta que había mucho oro en el templo, empezaron a levantar todas las piedras del piso y a botar paredes en busca de oro. Se cumplió, y Israel fue esparcido por todo el mundo. Y pudiéramos decir nosotros que, bueno, el año 48 vuelve Israel a su tierra, que obviamente pues es una figura profética también, ¿verdad? Aunque algunas líneas no lo ven así, pero es una figura profética. No puede haber una casualidad tan grande que Israel haya vuelto cuando ya no había cómo poder volver. Pero el punto es que aun cuando ya tiene casi 80 años de estar en la tierra que Dios le había dado en el pasado, 80 años o 75 años de no tener un tan solo día de paz. La gente que llegó de 1 año, hoy tiene cerca de 80 años y no han tenido una semana, un día, 1 año de paz. Lo que nos indica esto es, hermanos, que el Señor o el Padre ejecutó, es decir, el juicio que iba a ejecutar sobre esta higuera. La cortó, ¿verdad? Ahora usted no puede pensar de que pues Dios los cortó para siempre. Acuérdese que Dios
es el padre, Israel es el hijo y Dios es el padre de ellos. Pero lo que hace Dios, lo que ha hecho con este cortar de esta higuera desde el año 70, lo que ha hecho el Señor es disciplinarlos. Lo que ha hecho el Señor es entrarlos en un proceso de concientización. Por ejemplo, allá en Zacarías es donde ya ellos encronizan. Cuando dice que dicen que pone el cordero los pies en el monte de Sión, se abre y luego le enseña las heridas a los israelitas. Le dicen: ¿y dónde te hicieron eso? En la casa de mis hermanos. Y es ahí donde ellos se arrepienten. Es decir, el arrepentimiento que está pidiendo el Señor acá. Todavía Israel ahorita es un país nacional. Israel ahorita son los huesos secos que vemos allá en el 26 de Ezequiel, que le dijo: vivirán esos huesos secos. Y cuando Hitler, hermanos, los metió a las cámaras de gas, y cuando los libertadores eran cadáveres los que sacaron de ahí y volvieron a su tierra, pero todavía están muertos. Todavía no ha entrado el Espíritu Santo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Todavía ellos nacionalmente están ahí, pero todavía no han tenido este deseo y propósito de Dios, que era el que Dios quería con ellos, los frutos de arrepentimiento. Ahí está Israel, pero es el Israel nacional, el Israel sionista. Pero será hasta cuando dice Zacarías que bajará el cordero, y entonces lo reconocerán y le dirán: ¿dónde te hicieron esas heridas? Porque Él les mostrará sus manos. Y ellos le van a decir: en la casa de mis hermanos me hicieron esto. Entonces ellos, hasta entonces, se arrepienten de su pecado. Imagínense cómo es difícil el ser humano para sincronizar en los propósitos de Dios, hermano. Imagínense que todavía a estas alturas Israel, con la excepción de algunos judíos que se van sumando a lo que es la iglesia, ¿verdad? Pero eso es el porcentaje más mínimo en este tiempo. Pero lo grueso de Israel, que pudiera oscilar entre unos 20, 25 millones de judíos que están tanto en Israel, unos 6 millones y los demás esparcidos, van a tener este arrepentimiento hasta cuando lo vean con las manos, hermanos, heridas. Y entonces dice que llorarán por tribus y le pedirán perdón. Dicho de otra manera, se arrepentirán. ¿Qué procesos tan difíciles siempre son, hermanos, aquellos que muchas veces tenemos que enfrentar cuando no queremos entender a Dios, cuando no conocemos y no nos preocupamos por conocer la mente de Dios, cuáles son los propósitos de Dios, cuáles son los deseos de Dios, porque es terriblemente duro, es terriblemente doloroso por donde ha pasado Israel. Y todavía, según se dice, todavía. ¿Cuándo es que ellos se van a arrepentir? Luego que todas las naciones, saber cuántas naciones lo van a rodear, y cuando ya Israel eche todas las cartas o toda la carne en el asador en aras de sobrevivir a los ataques de todos los enemigos, es ahí donde aparecerá el libertador. Es ahí donde aparecerá al que ellos mataron, al que ellos crucificaron. Pero cuánto dolor,
cuántos siglos, por ejemplo, a tal grado que si esto estaríamos hablando de guerra, pero en cualquier parte del mundo, los israelitas no tienen tranquilidad, ¿verdad? Porque la gran mayoría en el mundo son enemigos de ellos, son antisemitas, es decir, son antes israelitas. O sea, tratan la manera. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver acá nosotros? En el caso de la iglesia, hermanos, como creyentes individuales o como iglesia en el término colectivo, no estamos eximidos de estas demandas de Dios. Es decir, no es que esto es Israel, pobre Israel, y qué duro para Israel, que como no llenó las expectativas de Dios, Dios lo cortó, y vea todo lo terrible que han pasado siglos y siglos. Israel no ha podido ver la suya. Oyó en estos días por ahí que un país de los financistas, de todos los terroristas, en un solo día le mandó 200 misiles. ¿Cómo hará esa gente? Hermanos, si aquí con la guerrita que tuvimos nosotros ya no hayamos hoyo a donde meternos. Y ver esos cientos, decenas de drones, de misiles, espantoso. Pero, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque veamos siempre las consecuencias de lo que es no llenar las expectativas de Dios. En este caso, la iglesia, como decíamos, no está exenta, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Como iglesia, somos muchos creyentes, hermanos, que ha pasado el tiempo y lo que hemos hecho son muchas cosas externas que no satisfacen a Dios. ¿Verdad? Yo no tendría tiempo para ir mencionando un sinnúmero de cosas externas, es decir, cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios pide de nosotros. Entonces hay muchas cosas que realmente nos descalifican con respecto a que Dios nos ponga ahí una buena nota. Por ejemplo, usted ve el caso de la iglesia de Éfeso, una iglesia que era muy buena para trabajar, una iglesia que tenía un buen olfato de la doctrina, una iglesia que podía identificar a los que no eran apóstoles, pero el Señor a todas esas 7 iglesias, hermanos, con la excepción de una, a todas las señaló, a todas les mandó a que retrocedieran, a que volvieran, a que entraran en sí. Entonces la iglesia, por ejemplo, de Éfeso, la iglesia de Éfeso le dice: tengo estas cosas, estos puntos son buenos que te favorecen, pero, y ahí los peros de Dios, pero tienes una cosa, y es la más delicada, que has dejado tu primer amor. Entonces, cuando nosotros nos desarrollamos en la vida espiritual, ¿verdad? Y lo que tenemos son muchas cosas más externas que internas para Dios. Eso pues nos lleva también a, por lo menos, hermanos, a tener que enfrentar al Dios que nos ha tomado como sus hijos. Porque el Dios de este capítulo, este pasaje que hemos leído, que es el que habló hace 2000 años en la persona de Jesús, o Jesús, Dios es el mismo de todos los tiempos. Él no ha cambiado. Entonces, en este caso, es un gran problema. Por eso yo lo he dicho, y es un asunto
que cada uno de nosotros tiene que, diríamos, chequear, supervisar de su relación con Dios. Cada uno debe de supervisarse a sí mismo. ¿Qué es lo que está haciendo? Si está haciendo cosas externas y no concisas para Dios, ¿verdad? Eso es un asunto de cada uno. Cosas externas, como por ejemplo, ¿qué diríamos? ¿Verdad? Aspectos puramente religiosos. Yo tengo que revisarme. Por lo menos ahorita vamos a empezar un nuevo año. Pero el caso, ahora si nos preguntamos, ¿cómo es que no nos morimos en este año? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que usted todavía está comiendo tortillas? ¿Cómo es que yo todavía estoy aquí de pie? ¿Cómo es que todavía tenemos una familia, tenemos un hogar, tenemos la gracia de Dios a favor nuestro? ¿Cómo es que si otros ya se murieron y nosotros todavía estamos vivos? Yo lo asocio que también han intercedido por nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo lo asocio que también ese mismo Cristo que intercedió por Israel ha intercedido por usted y por mí. Y cuando el Señor ha dicho, no, este cristianismo de estos, a la verdad no es ese. Esos no son los frutos que yo espero de ellos. Y no es porque los he dejado desprovistos, les he dado su palabra. Nosotros tenemos mayor problema porque tenemos la Biblia. Y tenemos mayor problema porque el mismo Dios dijo, no los dejaré solos, les acompañaré con el Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos más líos con Dios. Entonces, en este caso, cuando nosotros vamos entrando en aspectos puramente religiosos, hermano, nos estamos metiendo a líos con Dios. ¿Qué significa ser religioso? Que nos acostumbremos. Que nos acostumbremos y que solo sea un mecanismo puramente eso, religioso. Que solo sea una mecánica, que yo venga a predicar acá porque yo tengo que predicar al fin y al cabo, ¿verdad? Que yo venga a hacer este papel porque, bueno, tengo que hacerlo, pero que no lo hago en el espíritu, que no lo hago con un propósito, que no lo hago en la base de una obediencia y de un propósito, sí, para con Dios, sino que lo hago porque este es mi modo viviendo, sino que lo hago porque de todos modos ya estoy aquí. Todos esos aspectos ya no son los frutos que Dios espera de su iglesia cuando ha hecho una gran inversión. Entonces, por eso le decía que los aspectos externos son muy problemáticos porque no satisfacen a Dios. Por ejemplo, lo que tenemos son aspectos puramente mecánicos o religiosos. Eso lo evalúa cada quien. Yo no soy juez para evaluar a mi hermana que ella está haciendo una obra religiosa. Eso es cada uno. Eso es un aspecto personal. Porque olvidémonos, hermano, de que siempre el pastor nos está tirando. Siempre el pastor lo está haciendo porque pues sí ve mi comportamiento. No, usted puede ser probablemente a los ojos de los demás el más probablemente alejado, según nosotros, de Dios, pero puede ser el que esté más cerca de Dios. Es decir, no son aquí no funcionan las percepciones. O sea, yo puedo estar, como humano puedo decirle, usted está tan lejos de Dios, es un impío, y puede ser el que está mejor que mí. Entonces, en ese aspecto es que necesitamos nosotros evaluarnos, hacer una evaluación muy personal, porque este asunto, como decíamos, Dios demanda generalmente o colectivamente de una iglesia frutos, pero también individualmente esos frutos de la persona. En este caso, ¿verdad? No nos hemos preocupado por la santidad. Si nos preguntamos, por ejemplo,
¿qué significa la santidad? Es decir, hacer honor a esa posición que Dios nos ha dado. Ser santo, porque Él es santo. Pero ha pasado el tiempo y no son esas actitudes las que muchas veces se ven, ¿verdad? No hemos podido superar el yo. Siempre el yo está vivo. ¿Por qué decimos que el yo está vivo? Hermano, acuérdese que estamos en una naturaleza caída. Y si nosotros no matamos el yo, si nosotros no enterramos el yo, nosotros vamos a ser personas, vamos a ser creyentes interesados, vamos a ser creyentes resentidos, vamos a ser creyentes, hermanos, que vamos a buscar nosotros nuestras propias promociones. Vamos a ser personas que vamos a estar en total desobediencia. Vamos a ser personas que no vamos a sujetarnos a nadie. Entonces, en ese caso es que no ha muerto el yo, que es lo que Pablo les dice allá a los Gálatas, ¿verdad? Ya no vivo yo. O sea, ya no vivo yo. Había matado. Por eso es que esos hombres llenaban las expectativas de Dios. En este caso, lo que es la santidad, como decía, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son las prioridades que nosotros, haciendo una pequeña evaluación de cada uno en lo personal, vaya, el hermano Julano, la hermana Julana dice, ¿cuáles han sido mis prioridades en este año que ha pasado? Y de hecho vamos a llegar a las conclusiones que mis prioridades han sido lo de esta tierra, con algún poquito quizás para que no se vea tan feo para los asuntos de Dios. Pero ¿cómo puede ser? Siempre, hermanos, a veces uno se puede justificar y dice, mire, fíjese que mi tiempo es así y usted tal vez no lo comprende y todo eso. El que ama, todo lo puede. El que ama, se avienta a los cercos. El que ama, se las ingenia. Damos un amén. Siempre, bueno, yo lo he experimentado acá, hermano. Yo aquí he tenido gente tan ocupada y cuando ya están embarazados, cuando ya les ha entrado el amor de Dios, funciona. Es decir, para no darle cabida a veces a las excusas, ¿verdad? Porque tal vez me queda muy retirado y porque pues yo no puedo llenar esas expectativas y todo. Entonces el tiempo, ¿verdad? Todo eso son aspectos externos. Son aspectos externos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? No hemos avanzado en frutos que agradan a Dios. Probablemente sí, probablemente no. Aún cuando tenemos, como decíamos, lo que es la palabra y tenemos el Espíritu Santo. En este caso, hermanos, ¿verdad? En este caso, sin duda el Señor ha intercedido y le ha dicho al Padre, Padre, déjalos este año, déjalos este año, déjalos este año. No los quites todavía, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? En el caso de, como ya hemos dicho en algunas ocasiones, como Pablo también lo respalda ya en el 11 de primera de Corintios, cuando dice, cada uno pruébese a sí mismo y coma del pan, porque el que come y no discierne el cuerpo del Señor, tiene problemas. Muchos han enfermado y algunos han dormido. Entonces hay un momento cuando dice Dios, ¡pau! Ahí lo cortó, ¿verdad? De un solo. Yo no sé por qué no nos ha cortado Dios en este 24. Yo no sé, pero la misericordia de Dios es grande. Entonces nos está dando una oportunidad más. Porque ¿qué es lo que puede ser? Lo que le pasó a Israel
tendrá algunas similitudes, pero no va a ser el caso en nosotros, que nos vamos a ir a otro país y que nos van a perseguir y que vamos a tener una guerra. No, el Señor va a hablar y va a tratar personalmente con cada uno. Y es ahí cuando muchas veces vienen asuntos dolorosos, hermano, como sería decesos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Yo siempre lo digo y lo digo con respeto a la memoria de nuestro hermano que ustedes conocieron, ¿verdad? Ese hermano nunca se quería componer. ¿Qué no hicimos desde que empezó la iglesia? Este hermano era por temporadas y agarraba fuego y luego andaba todo chupado del murciélago y todo. Y ese es un problema, que el murciélago lo chupe a uno, hermano. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, ¿verdad? Y ahí andaban. Entonces, ¿y qué pasó? Un muchacho, no creo que tenía 30 años, menos de 30 años. Cuando vino el momento de la disciplina, y yo no estoy dudando que no se lo llevó Dios. Yo lo fui a ver al hospital y me dijo, hermano, veo los ángeles que están aquí a mi lado, así en su delirio, veo los ángeles que están a mi lado. Lo fui a ver al hospital. Sí, se lo llevaron, se lo llevó el Señor. Lo cortó el Señor, porque aquí dice, ¿para qué sirve? Dicho de otra manera, está ocupando la silla, está ocupando la tierra, está haciendo nada. Dios quiere producción. Dios quiere producción. Aquí dice, córtala, porque ¿para qué sirve? Está ocupando en vano la tierra. Entonces este muchacho se lo llevó Dios. Y a muchos otros que yo he visto que se los ha llevado. Pero gracias a Dios, tóquese con la mano derecha a la izquierda. Dígale, tócalo así. Dígale, todavía estoy vivo, Señor. Dígale. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Todavía estoy vivo. Todavía, Señor, gracias porque me das un año una vez más. Pero ¿sabe para qué te lo da Dios? Para que seamos una higuera que no sean solo hojas. Que seamos una higuera que satisfaga el corazón de Dios. Que sea una higuera que dice, hoy voy a ir a comer algo de mis hijas que han servido con integridad, con santidad, que han priorizado lo mío. Y hay frutos y Dios se sienta complacido. Hermano, no se lo estoy diciendo solo para llenar el requisito de que hoy se finaliza este año 24 y empezamos. En otro lado, estos lados son así, ¿verdad? Son muy subjetivos. En otro lado ya pasó el año. Aquí, este lado de la tierra todavía no ha pasado. Pero siempre es importante porque hay un reloj, hay un calendario. Y todo eso cuenta dentro de los planes de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Corrijamos. Sea un mejor servidor. Santifíquese más. Priorice más los asuntos de Dios, que eso sería lo que Dios quiere decirnos en lo personal a cada uno. Es muy personal. ¿O quiere que se lo lleve el Señor tempranito? Levante la mano los que quieren estar con Dios en el cielo. Bueno, ¿y cómo es que son cristianos, pues? Voy a hacer otra vez la pregunta. Una mano se levantó acá. ¿Y cómo es? Andemos yo me da risa de esos cantantes, ¿verdad? Unos dicen, yo quiero ser como David. Ay, cantante, digo yo. Si supieran cuál fue el trasfondo de David, no cantaran eso. Sí, yo quiero ser como David, ¿verdad? Ay, Dios, yo quiero estar en el cielo. Cuando ande por las calles de oro, y yo voy a estar ahí en el Señor. Pero dígales que si se quieren ir ahorita, nadie quiere. Pero cuando no nos sometemos o no nos ajustamos a los propósitos de Dios, por ahí vienen los cortes. Dice Juan, ya el árbol, ya la hacha está a la raíz de los árboles. O sea que todos estamos, Dios
sin duda, y no es que sea fatalista, hermano, probablemente Dios se va a quedar así con el hacha este año, con el hacha levantada. Así que échele una mirada al que tiene a la par. Cambiemos, diga. Este es el año de oportunidad. Hágalo. No lo haga porque yo vine a predicar algo. No, hágalo porque usted tiene una relación muy personal con Dios. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados.